de confusión y a una se lanzaron al teatro. Había el templo que había sido construido para Diana. En la misma ciudad de Éfeso había un gran teatro construido. Era tan grande que dentro cabían de 24,000 a 25,000 personas. Hasta en el día de hoy, un teatro que alberga tantas personas es un teatro gigantesco, y para la época era algo grande, realmente grande, tanto el templo como el teatro. ¿Y qué sucede? Ellos se dirigen al teatro y entran al teatro, y imaginen, casi 24,000 a 25,000 personas realizando esta gran confusión, llenos de ira y gritando: "Grandes Diana de los Efesios". Más adelante vemos en el versículo, en el 32, miren cómo lo que Lucas nos describe. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Vemos que están haciendo un gran escándalo, están gritando el nombre de su diosa, mas la mayoría no saben por qué están allí. Sabemos que Demetrio ha hablado con los artífices, los obreros, solamente que de allí se ha motivado una gran confusión y un gran alboroto, tanto así que las personas han entrado en el teatro, mas la mayoría de las personas que están en el teatro no saben ni por qué están. El motivo y lo que ese acontecimiento ocurrió, ¿no? Sí. ¿Por qué fue? No saben por qué están, mas ellos no paran de gritar. Es algo bien confuso y extraño, ¿no? Mas si meditamos, muchas veces suceden cosas similares en nuestro día. Personas que se agrupan, no saben bien qué es lo que están haciendo, más porque algunos hacen, porque ellos hacen, sí, son llevados por emociones, se emocionan en ese momento y comienzan a gritar. Y gritan sin saber qué es lo que están haciendo. Y es como estas personas en Éfeso se encuentran dentro del teatro. En el 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco. Estas dos personas los describe Lucas como macedonios, procedentes de Macedonia, ¿eh? Compañeros de Pablo. Esta multitud de personas toman a Gayo y a Aristarco. En el 30, ante esto, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Estos dos discípulos, Gayo y Aristarco, son tomados y son llevados al teatro. Ante esto, Pablo quiere ir. ¿Para qué? Para presentar defensa, para defender a Gayo y a Aristarco, para defender la palabra de Dios, para defender el Evangelio. Más, ¿qué es lo que sucede? Y recordamos, 24,000 a 25,000 personas llenos de ira. Ya imaginamos qué iría a sucederle al apóstol Pablo allí, ¿no? Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Los discípulos impidieron que Pablo se dirija al teatro, porque sabemos que iría a ser muerto, ¿no? Y también un grupo de personas lo impidieron en el 31. Y esto, prestemos atención, ¿quiénes son? También algunas de las autoridades de Asia. Las autoridades de la región de Asia. Y vemos cómo lo describe Lucas. Eran sus amigos. Las autoridades de Asia, amigos de Pablo. Le enviaron recado, le mandaban por medio de otra persona un aviso. ¿Y de qué manera? Rogándole, por favor, ¿no?, que no se presentase en el teatro, porque ellos también sabían lo que le iría a pasar a Pablo. Mas, ¿qué sucede? Las autoridades de Asia eran autoridades impuestas por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano le mandaba a todas las personas de su imperio, que rindan culto al César, culto al emperador. Entonces, ¿cómo es que las autoridades de Asia podrían primero ser amigos de Pablo?
siendo de que sabemos que Pablo ha predicado el Evangelio y sabemos que ya les ha predicado a ellos. ¿Cómo es que pueden ser amigos? ¿Por qué? Porque estas autoridades no consideraban a Pablo, como enemigo. Por eso que eran amigos. De alguna manera, Pablo al predicarles el Evangelio, estas autoridades de Asia no lo consideraban. Y es más, para darles este recado y rogarles que no se presentasen en el teatro, ellos no consideraban a Pablo un peligro para la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque ellos estaban obligados a preocuparse por la seguridad y por todas las cosas que sucediesen en esta ciudad también de Éfeso. Entonces, si ellos consideraban a Pablo, por ejemplo, el origen de este disturbio, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran arrestado. ¿Más por qué que no lo hacen? Porque ellos no consideraban a Pablo ser el motivo de este alboroto y no era el motivo de ser algo peligroso para el Imperio Romano. Ellos le ruegan que no se presentase en el teatro, en el versículo 32. Unos pues gritaban una cosa, las personas que están dentro del teatro. Unos gritaban una cosa, otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa. Todo lo que estaba sucediendo era muy confuso. Y los más no sabían por qué se habían reunido. No sabían el motivo por el cual la mayoría de las personas estaban aquí presentes. Recordamos, ellos tienen presos a Gallo y a Aristarco dentro, ¿no? Y en el 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos que estaban también dentro del teatro, dentro de estas 20 y tantas mil personas. Colocaron y hicieron que Alejandro se ponga delante para que hable. Entendemos que Alejandro era judío para que sea empujado por los judíos. Probablemente él tenía mucha facilidad, era elocuente en hablar, ¿no? Tanto así que dice, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Se piensa que Alejandro quería presentar defensa de los judíos. Más, ¿qué es lo que sucede en el 34? Judíos que no son creyentes, ¿no? Judíos que no son creyentes. 34. Pero cuando le conocieron que era judío, la mayoría de las personas que se encuentran en el teatro son gentiles que no creen, ¿eh? Que son incrédulos. Y cuando ellos se enteraron que Alejandro era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Vemos que estas personas no saben bien por qué están aquí. Iba a hablar a Alejandro para defenderse y para defender a los judíos. No le dejaron hablar y por 2 horas han estado gritando esto. Grande es Diana de los Efesios. Es realmente extraño, no sé si lo podemos decir así. Pero cuando le descubren que él era judío, es porque él seguía a otro Dios, ¿no? Sí. Entonces en esa batalla de un Dios a otro, ellos gritaban Diana, Diana. En esa época, hace unas semanas, porque sabían que era judío. Comentamos de que fue sobre el procónsul el que se convirtió, ¿no? Y fueron 2 procónsules que se convirtieron. El segundo, es más, y la mayoría de las personas veían al cristianismo como una secta dentro del judaísmo, las personas por fuera, ¿no? Por fuera. Y lo que el hermano dice, sí, ¿por qué? Porque tanto el judaísmo como el cristianismo adoran un solo Dios y combaten la idolatría. Somos contra la idolatría, ¿no? Porque adoramos un solo Dios, ¿no? Tanto los judíos como los cristianos, nosotros conocemos la idolatría, tenemos un solo Dios, ¿no? Tenemos un solo Dios, ¿no? Y esta multitud por 2 horas estuvieron gritando, grandes Diana de los Efesios. Nadie los podía hacer callar, nadie los podía hacer calmar, ¿no? Más en el 35 aparece una persona, nos dice entonces el escribano. El escribano era una autoridad
de la ciudad de Éfeso vendría a ser lo que hoy en día es el alcalde. Es el alcalde. El alcalde conocía a las personas y él ingresa cuando había apaciguado a la multitud. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, él se comunica con las personas aquí reunidas en el teatro. Les dice, varones efesios, les hace una pregunta. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? La respuesta es no, porque no hay un solo hombre que no sepa que en Éfeso se encuentra el gran templo, el templo gigantesco que es dedicado a la diosa Diana. ¿Y cuál es la imagen venida de Júpiter? Se cree que es un meteorito que había caído en la ciudad de Éfeso y que ellos vinculaban como si fuese algo enviado por su diosa, ¿no? por los dioses que ellos adoran, ¿no? Y él les pregunta a estas personas reunidas, y es obvio que la respuesta es no, porque todos saben, todo hombre en esa época conoce y sabe que Éfeso es el centro, es donde se encuentra el templo de esta diosa, ¿no? En el 36 dice, puesto que esto no puede contradecirse, nadie puede contradecir eso, porque es verdad, ¿no? Es necesario que os apacigüéis, que se tranquilicen, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres. ¿De qué hombres él se está refiriendo? De Gayo y Aristarco, son cristianos, creyentes, sin ser sacrílegos. Eso quiere decir, sacrílegos son robadores. Ellos no han robado en el templo, ni blasfemadores de vuestra diosa. Como cristianos ellos sí, cuando predican el evangelio, predican en contra de la idolatría, ¿no? Más por algún motivo escribano menciona así en el 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Es lo que ellos deberían haber hecho. Si tienen algún inconveniente, ellos tienen todo el lugar para llevar audiencia, procónsules dados por el Imperio Romano para que juzguen todas las cosas, y todas las cosas que ellos están haciendo antes y cuando ingresaron en el templo no tienen una motivación verdadera, porque ellos tienen todas las reglas a ser realizadas, todas las cosas a ser realizadas, todos los organismos, ¿no? Hay una orden todos los organismos a su favor, ¿no? todos los organismos que son colocados por el Imperio Romano para ser administrada la justicia, para ser administrado todo, para ser solucionado todo tipo de queja, ¿no? Con lo que él está diciendo aquí el escribano, está mostrando que quien produjo todo esto es Demetrio y los artífices, y les está mostrando tanto a Demetrio y a los artífices y a toda la multitud que está reunida en ese lugar, que ellos se han equivocado a hacer eso, que todo lo que ellos están realizando en ese lugar está equivocado. 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Si ellos tienen algún inconveniente, algún problema, alguna dificultad, ellos pueden solucionarlo, porque hay una asamblea donde ellos podrían dirigirse. Como hemos visto, hay audiencia, hay procónsules, ¿no? En el 40, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Lo que ellos están realizando puede ser tomado, y si el Imperio Romano investiga, realmente iría a ser tomado como sedición, como una rebelión ante las reglas del Imperio Romano. Y probablemente están refiriéndose de esta manera el escribano, porque ellos podrían perder los derechos que han recibido del Imperio Romano. Y continúa diciendo, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. Nada de lo que han realizado, pueden pensar lo que pensasen, nada justifica lo que han hecho. Y les dice, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón. Nada, no hay ninguna causa que pueda justificar lo que ustedes han hecho aquí, de este concurso, de todas las cosas que ellos han realizado en este lugar, ¿no? Y en el 41, habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hubo un gran alboroto.
dirigido por Demetrio, apoyado por los artífices y los obreros que realizaban, estaban relacionados con ese negocio de hacer esos templecillos a la diosa Diana. Ellos se dirigieron y toda la multitud se dirigieron a ese templo, donde han estado por horas gritando, siendo de que la mayoría de las personas no sabían ni por qué estaban allí. Han tenido a Gallo y a Aristarco prácticamente como presos, dentro de toda esa multitud. Los judíos quisieron hacer que Alejandro los apaciguara, mas no pudieron. Solo el escribano, el que sería el alcalde de Éfeso, consiguió apaciguarlo, mostrándole que desde el comienzo, desde la persona que dirigió todo esto, está equivocado. Que si él tenía algún inconveniente, por ejemplo, si él tiene un problema con los cristianos, debería dirigirse a esa audiencia y acusarlos. Sabemos que en la ley romana podía acusarlos, más la persona acusada también podía defenderse. Acúsense unos a los otros. Habían procónsules, como hemos visto, esos dos procónsules que por la gracia de Dios el Señor los convirtió. En cada ciudad hay procónsules, que son las personas que en estas ciudades que son colonias del Imperio Romano, son las personas que están, la autoridad que está para ministrar justicia, que todas las cosas, el escribano les está mostrando que todas las cosas que ellos han hecho pueden ser usadas por el Imperio Romano para acusarlos de sedición, de rebelión, y de esa manera ellos podían perder todos los derechos que han recibido del Imperio Romano como colonia, porque Éfeso, si no me equivoco, era considerada una colonia libre. Eso significa que tenían libertad en ciertas cosas, de mantener con relación a su cultura, a su religión. Pero había sido tomada por Roma. Todo era el Imperio Romano, todas las ciudades que hasta ahora hemos visto. Porque esa diosa no era adorada por los romanos tampoco. Roma adoraba al emperador y a otros dioses también. No, y su emperador era el máximo. Había otros dioses, politeístas, porque adoraban a varios dioses. Y vemos que este escribano es el único que consigue apaciguarlo, mostrándole que realmente ellos están equivocados y toda esta multitud se dirige y se va. Hemos visto en todos estos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 41, centrado en el versículo 20, que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es prácticamente un hombre usado por el Señor, predicando el Evangelio. ¿Quién es ese hombre? Pablo, el apóstol Pablo. Un hombre que sabemos que ha tenido un pasado horroroso, como cada uno de nosotros hemos tenido un pasado antes de conocer a Cristo, más él era un perseguidor de la iglesia, alguien que clamaba y dirigía a muchas personas para que arrestaran a los cristianos, a los creyentes, inclusive apoyaba la muerte, el asesinato de ellos. Una persona que tuvo un pasado horroroso, más que se entregó al Señor, que creyó en Cristo y dedicó toda su vida en servicio al Señor. Hemos visto desde el capítulo 15 en adelante, todo el libro de Hechos se centra en el ministerio de Pablo. Y vemos un hombre entregado al Señor, usado en las manos del Señor para predicar el Evangelio. Y vemos que el Evangelio crece. Nada puede impedir el crecimiento del Evangelio, nada puede impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Nadie ni nada puede impedir que la voluntad de Dios, la voluntad decretiva de Dios se cumpla. Hemos visto en los primeros versículos la ignorancia de las personas. La predicación de la palabra prevalece por sobre la ignorancia de las personas. Hemos visto desde el versículo 8 hasta el versículo 10, la palabra de Dios prevalece por sobre la persecución, por sobre la oposición de las personas. Del versículo 11 hasta el versículo 20 hemos visto que la palabra de Dios prevalece por
por sobre aún los demonios, sobre la oposición del reino de los demonios, ¿no? Y hemos visto del versículo 21 hasta el 41 que la palabra de Dios prevalece por sobre la religión falsa, sobre la idolatría. Nada puede impedir. Esto debe de motivarnos a compartir el Evangelio con todas las personas que Dios disponga y nos permita hacerlo, ¿no? Hemos visto en las semanas anteriores que Dios es quien elige, Dios es quien escoge y a sus escogidos ante la predicación de la palabra Dios los convierte, ¿no? Meditamos hace semanas atrás que no sabemos quiénes son los escogidos de Dios porque solo Dios lo sabe, mas la certeza que tenemos es que Dios convierte a sus escogidos. ¿Y cómo los convierte? Por medio de la predicación de la palabra. Eso debe de motivarnos realmente a cada uno de nosotros a compartir el Evangelio con esta certeza de que Dios convierte a sus escogidos por medio de la predicación de la palabra. Mas ¿cómo es que Dios va a convertir a sus escogidos si no predicamos, si no compartimos el Evangelio? Dios en su soberanía ha determinado que sea por medio de la predicación de su palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír, por escuchar la palabra de Dios, ¿no? Por medio de la predicación de la palabra, ¿no? Y vemos que, lo repito, es un hombre que se colocó en las manos del Señor. Sabemos que fue escogido de Dios, que en el momento de Dios, en el momento del Señor, el Señor lo convirtió. Inclusive cuando él estaba yendo aún a perseguir a los cristianos, perseguir a nuestros hermanos, en el tiempo del Señor, el Señor lo convierte. Y hemos visto, ya está casi concluyendo su tercer viaje misionero. Estamos viendo casi, porque luego, en los siguientes capítulos, vamos a ver que, como lo mencionamos, la meta de Pablo es ir a Roma. Casi todos los versículos, los capítulos que vamos a ver de aquí en adelante, la mente y el corazón de Pablo está centrado en ir a Roma. Y Pablo llega a Roma. Concluye su tercer viaje misionero y emprende el último viaje, que muchas personas no lo mencionan como el cuarto viaje misionero porque es un viaje de ida y no tiene retorno, porque nunca más retorna a Antioquía, es la iglesia madre donde él regresa todas las veces. Más vamos a ver que él llega a Roma. Y ya con tan solamente los capítulos que hemos visto, vemos cómo es que Dios usa poderosamente a Pablo predicando el Evangelio. Cómo el Evangelio está llegando a todos los gentiles en diversas ciudades, en todas las ciudades donde Pablo está siendo llevado. Muchas personas se están convirtiendo. Pablo predica el Evangelio, el Señor convierte, Dios convierte a sus escogidos. Pablo continúa enseñando la palabra de Dios para que los nuevos convertidos crezcan en la fe, de niños espirituales pasen a ser fuertes en la fe, ¿no? Fortalecidos en la fe. Y en varios versículos hemos visto cómo estas personas que han escuchado el Evangelio por medio de Pablo, que han sido convertidos por el Señor, son llevados por el Señor a otros lugares para compartir el Evangelio. Porque no tenemos, por ejemplo, no tenemos evidencia en las Escrituras que Pablo haya ido a las otras iglesias, a las otras 6 iglesias que es mencionado en el libro de Apocalipsis. Mas en uno de los versículos que leímos, nos dice que todos los que habitaban en Asia, inclusive las demás iglesias de Asia, ¿no?, oyeron la palabra del Señor. No tenemos evidencia que Pablo fue más, pero pensamos que personas que escucharon el Evangelio por medio de Pablo, que Dios los convirtió y que crecieron en el conocimiento de las Escrituras por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de Pablo, estas personas fueron llevadas a las otras ciudades en Asia para compartir el Evangelio. De esa manera fue expandido y es expandido el Evangelio también hoy en día, ¿no? Porque alguien nos predicó el Evangelio y el Señor nos convierte y nos coloca personas. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y hacer discípulos en todas las naciones. Sí, exactamente. Y eso es lo que también Pablo hacía. En el capítulo 1, en el versículo 8 también nos dice, ¿no?
que es el centro del libro de Hechos, ¿no? Que nos dice: no seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es de esa manera que el Evangelio es expandido hasta lo último de la tierra. Lo interesante que estábamos viendo sobre los discípulos de Juan. Sí, Hubo un discípulo también de nuestro Señor Jesucristo que era también seguidor de Juan. ¿Sí? ¿Quién? Miren la lista de los 12 discípulos. Están Hay varios. dos, Son dos. Andrés Pedro y Andrés. Pero lo interesante es que tanto los seguidores de Juan y aún continuaba en el tiempo de Pablo, ¿no? Ellos no conocían que el Espíritu Santo era dado al conocer a Jesucristo. Porque porque Juan predicaba arrepentimiento, ¿no? Pero cuando él dice que vendrá uno mayor, que él dará ya el bautismo por el Espíritu Santo, él no enseñaba eso. Lo vimos la semana pasada, en 2 versículos. Juan habla del Espíritu Santo. Por lo menos ellos deberían conocer la tercera persona de la Trinidad. Y en base a los versículos que estudiamos la semana pasada, ellos desconocían. Ellos escucharon, porque habían escuchado de Juan, ¿no? Mas ellos desconocían la existencia de la tercera persona de la Trinidad. Está en Juan 1:26 y en Mateo 1:7 al 8. Juan 1:26, ¿no? Mateo 7. En Juan 1:26 al 34, en el final nos dice, Juan está hablando, dice en el 22, y también dio Juan el Bautista, ¿no? Testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No solamente en este versículo, porque después dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vemos que Juan había enseñado eso, que sobre quien vendría el Espíritu Santo sería el Mesías, ¿no? Y sería el Cristo, y él, el Cristo, sería quien bautizase con el Espíritu Santo. Entonces por lo menos ellos no podían decir que nunca habían escuchado, y no podían, es ignorancia de ellos el no saber la existencia de la tercera persona de la Trinidad, porque Juan lo había enseñado, ¿no? Y en Mateo también, en Mateo capítulo 1 del versículo 7 al 8. Mateo. No, perdón, Marcos 7. 1 del 7, capítulo 1. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces vemos que sí, él lo ha enseñado claramente, ¿no? Claramente, Juan el Bautista. Entonces, estos discípulos de Juan el Bautista, por eso que mencionamos que la palabra de Dios prevalece por sobre la ignorancia. Ellos ignoraban eso, y vemos que Pablo no les dice: haz esto para recibir el Espíritu Santo, sino que les habla de Cristo. Porque ese es el centro, predicar el Evangelio, y ellos en ese momento que creen. Por eso que ellos son convertidos en ese momento. Son convertidos en ese momento. ¿Y recuerdan cuáles son los 4 lugares? Es el seguro para el examen. En Pentecostés, después Son los 4. La vez pasada, hermana, ya lo debería saber de memoria. Judíos en Pentecostés capítulo 2, Samaritanos capítulo 8, Gentiles capítulo 10 y los discípulos de Juan capítulo 10.
hasta Wow, sacar 19. 20 esta vez. 19 de qué? ¿Cuánto? Ah, los 19 que hemos visto hoy. Los discípulos de Juan. Y dicen, Son los 4 lugares. ¿Qué suceden en esos 4 lugares?